Salud al Día, presentado por Farmacias Arrocha. Algo nuevo para ti siempre. Ocho y 10 de la mañana nos acompaña el psicólogo Jesús Ballester a esta hora y vamos a estar hablando un poco con el licenciado sobre el estado de la salud mental de las personas, ya que estamos viviendo unos días complicados en el país. Muchos los han comparado incluso con el tema de la pandemia. Licenciado, ¿qué reporte ha tenido usted hasta el momento sobre esta situación y cómo piensa usted que debemos manejarlo? Primeramente, buenos días a toda la audiencia de Radio Panamá y a todos los que están escuchando esta prestigiosa emisora y a todos los que están ahí en cabina uno. Gracias por la oportunidad que le permiten a la salud mental, a un psicólogo, en este caso psicólogo clínico y psicoterapeuta, poder hablar acerca de salud mental, ya que es muy importante. Dice un dicho que la verdadera salud va de la mano de la salud física, la salud mental, ya que lastimosamente en estos tiempos que vivimos solamente pensamos que el ser humano es carne, tejido y hueso y no nos preocupamos por el ser interior que tiene el ser humano, ese ser psíquico, ese ser emocional, ese ser cognitivo que tiene el ser humano. Si bien, como tú decías, esta situación que está pasando el país es una situación que vuelve a golpear la salud mental. Y en estos últimos años que hemos vivido, la salud mental ha sido muy, pero muy golpeada. Salimos de una pandemia para entrar en una guerra entre Ucrania y Rusia, que aunque no sea aquí en Panamá, también nos golpea porque de una o de otra manera nos afecta. Vemos en las noticias también la guerra que que está ocurriendo entre Israel y Estados Unidos, y ahora Panamá que se encuentra en esta situación. No salimos de una para entrar en otra. Es más, los especialistas dicen que este fantasma de la pandemia es un fantasma que nos perseguirá por mucho tiempo, y ahora la pandemia o la pandemia que se aproxima o la pandemia que estamos viviendo es una pandemia de problemas psicológicos. Y esta situación que está pasando Panamá, que es una situación muy difícil, es una situación que nos golpea la salud mental de manera muy, pero muy fuerte. Y eso lo estamos viendo ya que los casos de ansiedad, los casos de estrés, los casos de depresión, los casos de tanatofobia, que es miedo a la muerte, se están presentando en mayor cantidad que antes. Y no solamente en personas adultas, sino también en personas de edades muy tempranas, porque hasta niños están presentando diferentes problemas que tienen que ver con la salud mental. Doctor, precisamente a ese punto iba y es que he visto también algunos especialistas hablar de niños menores incluso de 10 años por temas de estrés y muchas veces nosotros decimos, qué raro que un niño tenga estrés. Y también impactan estas situaciones que pasan a nivel nacional a los más pequeños. ¿De qué manera podríamos nosotros darnos cuenta de lo que está pasando a cualquier edad para poder buscar ese apoyo y evitar alguna situación de gravedad? Es que todo ser humano tiene un ser interior, ya sea el niño o el adulto, todos tenemos un ser interior y todos eh, tenemos que preocuparnos por la salud mental. A veces pensamos que el niño, por ser niño, la salud mental no importa o la salud mental del niño no es afectada. Y la mental del niño es como decía aquel dicho, es como el cemento fresco, que lo que pasa en esa edad marca sus etapas que siguen. Y los problemas que el niño enfrenta en esa edad es un problema que lo va a acompañar toda la vida. Por eso, preocuparse por la salud mental del niño es muy, pero muy importante, al igual que preocuparse por la salud mental del adulto. Ahora bien, primeramente definamos qué es el estrés. El estrés, según la Organización Mundial de la Salud, es el conjunto de reacciones fisiológicas que nos preparan para cualquier situación que se presenta.
sea peligrosa o no sea peligrosa. El estrés se califica en dos tipos de estrés. Hay uno que es normal, que todo ser humano lo va a presentar y nos ayuda hasta para prevenir cualquier peligro o para ayudarnos a adaptarnos, que es el eustrés. Pero está el distrés. El distrés es ese tipo de estrés que causa angustia, que causa ansiedad y que causa una perturbación física, emocional, psíquica en el individuo que la está viviendo. En esta situación que está pasando Panamá, que es una situación bien compleja, que todos sabemos que empezó con una protesta porque las personas no están de acuerdo por algo que se dio respecto a la minería en Panamá, lo entendemos en cierta parte, pero ya ha pasado a otro asunto que atenta contra la salud mental del ser humano, como por ejemplo los cierres prolongados. Estamos viendo que en algunas del país ya han habido hasta muertos. Estamos viendo, por ejemplo, en la provincia de Chiriquí, donde nosotros nos encontramos, que se mantiene cerrada la Interamericana y hay un bombardeo de noticias negativas. Entre estas noticias, la falta de suministros médicos, número uno. Número dos, la falta de algunos suministros que son esenciales para la vida diaria. Y número tres, la falta de alimentos. Entonces, como psicoterapeuta y como psicólogos, todo lo que atente contra la vida causa distrés. Y esta situación que se está pasando en el país, que más que ser una protesta, está atentando contra la vida, porque eso lo estamos viendo. Estamos viendo que si una persona, por ejemplo, el caso que pasó en Volcán, si una persona pasa por donde tienen trancado, no le dicen no pase, sino que agarran piedras y le tiran piedra a los carros, y esto es atentar contra la vida, porque que le tiren piedra a un auto no te están tirando un confite, te están tirando algo que si te pega puede acabar con tu vida. No solamente esto, sino que vemos también la falta de suministros de alimentos, que tiene que ver también con una de las necesidades básicas del ser humano, que es la alimentación. Alimento, sinónimo de vida, y al faltar alimento, la mente comienza a adelantarse, porque ¿de qué se basa el estrés? ¿De qué se basa la ansiedad? La mente comienza a adelantarse y comienza a imaginarse el peor escenario y causa un distrés tanto en el niño, en el joven, como el adulto, porque es algo que está atentando con lo más valioso que nosotros tenemos, que es la vida. ¿Qué nos daría la persona por vivir? Entonces son situaciones que ya se están escapando de las manos y están causando una gran aflicción en la parte de salud mental. Doctor, nosotros a veces como adultos sabemos que tenemos una situación y siempre andamos comentando, tengo ansiedad del pecho apretado, pero no buscamos ayuda, doctor. No es muy común en los panameños, por decirlo así, buscar ese apoyo para el tema de la salud mental. ¿En qué momento uno debe acudir? ¿En qué momento uno debe ir a revisar, a conversar, para verificar entonces en qué estado uno se encuentra? Uno siempre debería acudir a ver cómo está la salud mental. Preocuparse por la salud mental debería ser parte de la vida diaria de cada ser humano. Me sienta o no me sienta mal. Y claro está, me siento mal es cuando debería acudir a donde, a donde un profesional de salud mental, sea un psicólogo o un psiquiatra. Pero el panameño pone muchas etiquetas. Voy a un psicólogo, voy a un psiquiatra, y son hasta crueles en lo que dicen. No, estás loco, ¿qué te pasa? Son tonterías, eso lo puedes superar tú. Y la persona prefiere ir donde la persona que no es idónea para atender ese problema que le está causando un malestar psíquico. Por ejemplo, en Panamá, ¿dónde prefiere ir la persona? La persona, decimos en psicoterapia, tiene un pensamiento mágico religioso que se da mucho en estos momentos de crisis o en estas situaciones. El pensamiento mágico religioso hace que la persona
vaya con todo el respeto de las creencias espirituales de la persona, vaya donde un pastor para que le ayude a lidiar los problemas, que no estoy diciendo que sea malo. Hay otros que se van donde un extremo que también respetamos las creencias de cada persona, pero no son las personas idóneas para lidiar la salud mental, se van donde el brujo, para que el brujo le dé algún tip o algún bañito para que la persona pueda salir de ese problema, pero no trata en sí con la génesis que está causando el malestar psíquico y emocional en la persona. Y en vez de ayudar a la persona puede empeorarse en su estado de salud mental. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Ir donde un psicólogo o ir donde un profesional de salud mental. Aparte de eso, hay otra cosa que buscan las personas para mejorar su salud mental, que no estoy diciendo que sea malo. Ahora, con todo este boom de las redes, la persona prefiere buscar a un influencer o prefiere buscar a un motivador, y el motivador te dice que todo va a estar bien, que todo es bueno, y más que todo es un placebo porque no ataca en sí el problema que la persona presenta y no trabaja la salud mental de la persona. Importante en este momento, licenciado, y es que imagínense, vamos, para tener un panorama más claro o un panorama de apoyo para nuestros oyentes, en este caso, como estamos viviendo en estos momentos, en caso de que una persona que vaya, ya sea le toca cruzar a pie por alguna huelga, por alguna manifestación, o va en el autobús, o va en el taxi y sienta ese pequeño ataque de ansiedad, ¿qué se puede hacer en ese momento para tratar de calmarse? Pasa algo, pasa algo que yo he estado viendo durante esta situación con el respeto que se merecen nuestras autoridades y con el respeto que se merece la Policía Nacional. Y quiero decirlo porque nosotros como psicólogos tenemos que ser lectores sociales, lectores de la conducta en grupos en masa y en la conducta individual. Y hay algo que yo estoy viendo que se está presentando que causa más ansiedad en la persona. Cuando nosotros vemos a un policía, cuando nosotros vemos a una autoridad, es sinónimo de seguridad, ¿verdad? Y la seguridad en nosotros disminuye la ansiedad y disminuye el estrés. Es como cuando nosotros estábamos pequeños, que nos tocaba dormir solos y escuchábamos a papá que se levantaba en la noche, nosotros teníamos un sentimiento de seguridad. Pero en esta situación que estoy viendo como profesional de salud mental, he visto en muchos casos que se han presentado ahora con la tecnología, donde hay personas que están siendo agredidas, que se les están violando un montón de derechos, y vemos a las autoridades, a los policías, no sé si tienen alguna orden de alguien superior, que se quedan con las manos atadas solamente como espectadores. Entonces, la policía y las autoridades es para brindar seguridad, y a la persona no tener esa seguridad, eso genera más ansiedad y más estrés en la persona. Yo estoy pensando, y quizás eh, usted no esté de acuerdo con mi pronóstico, pero hay algo que se conoce en psicoterapia o en psicología como el síndrome de Estocolmo. ¿Qué es el síndrome de Estocolmo? El síndrome de Estocolmo es cuando la persona agredida crea un vínculo con el agresor. En este caso, no es que la persona agredida cree un vínculo con el agresor, sino que estamos viendo que los que tienen que brindar seguridad están creando un vínculo con el agresor, y eso no se puede permitir. ¿Por qué? Porque eso genera ansiedad y más estrés en la persona. Imagínate que tú estás pasando por un cruce y tú sabes que hay autoridades en ese lugar, hay policías en ese lugar, pero no te van a dejar pasar. Estás propenso a que te metan una pedrada, y la persona y la autoridad, en vez de apoyarte y hacer algo, no hace nada. Eso va a generar más ansiedad. Y eso lo estamos viendo aquí en esta situación que estamos pasando. No sé si te tocó ver el video de lo que pasó en Volcán, cómo pasó un señor, trató de pasar Sí. a toda máquina, y había una persona ahí lanzándole piedras al auto de aquella persona. Cuando la persona se bajó,
comenzó a gritar, yo creo que gritó, máteme, máteme. Sí. Salió un policía, el policía comenzó, no entendí ni lo que dijo, pero cuando el hombre agarró el carro, se fue, el hombre que lo estaba agrediendo le siguió lanzando piedras y yo en lo personal, quizás me equivoque y me disculpan, el policía no hizo nada para proteger a la persona que iba pasando en ese lugar. Entonces, la policía está con las manos atadas, lo que nos deben brindar seguridad y eso va a generar más ansiedad en la persona, va a generar más estrés en la persona, porque los que están encargados de brindar seguridad no le están brindando. Estamos en un momento muy inseguro y eso va a generar más ansiedad en todas las personas. Muchísimas gracias al psicólogo Jesús Ballester por acompañarnos esta mañana y hablarnos un poco sobre la situación que se está viviendo en el país. Usted ya sabe, atienda y acuda a los especialistas. Muchísimas gracias, doctor, y que tenga excelente día. ¿Cómo no?